quisiera felicitarte por haber llegado hasta aquí. Ya pasaste la mitad de la cursada de esta materia y pudiste ver diferentes temas muy interesantes. Pero todavía tenés un largo recorrido por delante y muchas cosas por descubrir aún. Así que te animo a seguir avanzando en este hermoso desafío de capacitarte para servir al Señor y a ponerle ganas a tu estudio. En esta ocasión nos concentraremos en la unidad número 4 de la materia Epístolas Universales y haremos una introducción general a las epístolas juaninas. Por un lado vamos a considerar aspectos generales de primera, segunda y tercera de Juan, y por otro lado vamos a hacer un acercamiento panorámico acerca de cada una de estas epístolas. La primera epístola que consideraremos en esta unidad es primera de Juan y podemos sintetizarla de la siguiente manera: que fue escrita por el apóstol Juan a un grupo de iglesias que estaban ubicadas en la región de Asia Menor, posiblemente en las cercanías de Éfeso. La escribió entre los años 90 y 95 después de Cristo, desde la ciudad de Éfeso y en el contexto de la obra misionera. El apóstol Juan escribe con el propósito de fortalecer la fe de los hermanos y confirmarles en el camino del Señor, animándoles a vivir en la luz y en el amor de Dios. Con respecto al énfasis de esta epístola, podemos notar que el tema central de 1 Juan es la necesidad de permanecer en Jesucristo. Y el versículo clave se encuentra en el capítulo 5, versículo 13, que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Con respecto a las características de 1 Juan, podemos notar las siguientes. En primer lugar, que la epístola presenta un fuerte énfasis cristológico, corrigiendo las falsas doctrinas. En segundo lugar, que esta epístola refleja una estructura simple y dinámica. En tercer lugar, podemos ver que Primera de Juan presenta un lenguaje brusco, severo y contundente que no deja lugar a dudas ni medias tintas. Y en cuarto lugar, podemos notar que esta epístola desarrolla su mensaje teniendo como base el testimonio apostólico y los fundamentos de la fe cristiana, pero no cita al Antiguo Testamento como referencia. En cuanto al contenido de 1 Juan, podemos notar dos asuntos importantes. Por un lado, que la estructura de esta epístola presenta tres grandes secciones, más una introducción y una conclusión general. Al principio podemos observar una introducción general que va desde el capítulo 1, versículo 1 al 4. La primera sección declara que Dios es luz y va desde el capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 28. La segunda sección enseña que Dios es amor, va desde el capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, 21. La tercera sección declara que Dios es vida, desde el capítulo 5, versículo 1 al 12. Y por último encontramos una conclusión general que va desde el capítulo 5, versículo 13 al versículo 20. Y por otro lado, podemos notar que la enseñanza principal de 1 Juan es que el cristiano verdadero presenta evidencias inconfundibles de su nuevo nacimiento en Cristo Jesús. La segunda epístola que consideraremos en esta unidad es segunda de Juan y podemos resumir sus aspectos generales de la siguiente manera: que esta epístola fue escrita por el apóstol Juan a una iglesia que la denomina simbólicamente la Señora Elegida. Es muy probable que la haya escrito entre los años 90 y 95 desde la ciudad de Éfeso. Con respecto a la ocasión y al propósito de la epístola, podemos notar que había una fuerte influencia de falsos maestros que se habían introducido en las iglesias sembrando falsas doctrinas. En este contexto, el apóstol Juan les escribe para recomendarles que no tengan ningún trato con ellos, ni mucho menos los reciban en sus casas, pero además para exhortarles a vivir en el amor fraternal siguiendo los mandamientos del Señor. Con respecto al énfasis de segunda Juan, podemos notar que el tema central de la epístola gira en torno a la necesidad de vivir en el amor de Dios y en la verdad del Evangelio. El texto clave se encuentra en el versículo 6 y dice:
lo siguiente: y este es el amor, que andemos según los mandamientos, y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Con respecto a las características de segunda Juan, encontramos lo siguiente. En primer lugar, que esta epístola tiene como destinatario a una mujer y a sus hijos, aunque posiblemente se refiera a una iglesia y sus miembros. En segundo lugar, que esta epístola es el escrito más breve del Nuevo Testamento y cuenta con solamente 13 versículos. Y en tercer lugar, que la mitad del contenido de esta epístola tiene como referencia directa a Primera de Juan, reflejando una marcada relación entre ambas epístolas. Con respecto al contenido de Segunda Juan, podemos ver que todo el mensaje que transmite el apóstol Juan en esta pequeña epístola gira en torno a un tema principal, siendo complementado por una introducción y una conclusión general. Al principio encontramos una breve introducción en los versículos 1 al 3. La sección central de la epístola describe la necesidad de permanecer en la verdad desde el versículo 4 al versículo 11. Y por último encontramos una breve conclusión en los versículos 12 al 13. Y por otro lado podemos notar que la enseñanza principal de Segunda Juan tiene que ver con la necesidad de permanecer en la verdad y de andar en el amor fraternal. Y la tercera epístola que consideraremos en esta unidad es Tercera de Juan, y podemos resumirla de la siguiente manera: que esta epístola también fue escrita por el apóstol Juan, pero en este caso tiene como destinatario a un hermano que se llamaba Gayo y que vivía posiblemente en la región de Asia Menor. Es muy probable que la haya escrito entre los años 90 y 95 en el contexto de la obra misionera, y posiblemente desde Éfeso, donde el apóstol Juan había pasado los últimos años de su vida. Con respecto al propósito de la epístola, podemos notar que Juan escribe para confirmar al hermano Gayo en la obra que estaba realizando y para orientarle sobre algunas cuestiones específicas dentro de la iglesia relacionadas con el hospedaje de los misioneros itinerantes que venían para apoyar la iglesia. Con respecto al énfasis de Tercera Juan, podemos notar que el tema central de esta epístola es la hospitalidad fraternal, y el texto clave es el versículo 5, que dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Con respecto a las características literarias, podemos notar lo siguiente. En primer lugar, que esta epístola es muy breve y representa el segundo escrito más corto del Nuevo Testamento, contando con solamente 15 versículos. Y en segundo lugar, que el lenguaje de esta epístola es similar al que refleja Segunda de Juan, indicando cierta cercanía temporal entre ambos escritos. Con respecto al contenido de la epístola, podemos ver que puede ser agrupado en 3 secciones principales, más una introducción y una conclusión general. Al principio encontramos una breve introducción que va desde el versículo 1 al versículo 2. En la primera sección, Juan describe el buen testimonio del hermano Gayo, del versículo 3 al versículo 8. En la segunda sección, el escritor descalifica la actitud de Diótrefes en los versículos 9 y 10. En la tercera sección, Juan destaca el testimonio de Demetrio, del versículo 11 al versículo 12. Y por último, encontramos una breve conclusión desde el versículo 13 al 15. Y por otro lado, podemos notar que la enseñanza principal de Tercera Juan enfatiza en la necesidad de ser hospitalarios con los hermanos de la fe, y especialmente con aquellos que están sirviendo fielmente al Señor y que andan en la verdad de Dios. Finalizando el estudio de esta unidad, todo el equipo de Distancia queremos alentarte a seguir avanzando en tu formación bíblica, aplicando los contenidos a tu vida personal y al servicio que estás realizando en tu iglesia local. Que el Señor te bendiga y cumpla sus propósitos de bendición en tu vida y en tu ministerio.